Estudiar el día de hoy la parábola que es conocida como la parábola de los dos talentos. ¿Ok? Parábola de los dos talentos que se encuentra en Mateo 25, versículo 14 al 30. Pero antes de leerlo, hermanos, quiero comentarles que es verdad que en toda la iglesia hay gente que sirve a Dios agradando a Dios. ¿Ok? Son hombres y mujeres fieles, gozosos, tienen motivos puros en su servicio y ellos lo hacen conforme a la capacidad que Dios les da. Y también hay hombres y mujeres que sirven a Dios de manera no agradable. Esa es una realidad. Hay hombres y mujeres que tienen motivos impuros, quizás para quedar bien con alguien, quizás para aliviar su conciencia de algún pecado que cometió o de algún pecado que no quiere dejar. Sí, para ser vistos. O sea, hay hombres que sirven al Señor con todo su corazón y hay hombres que en plano no sirven a Dios. Simplemente no son cristianos genuinos, ¿no? Y eso es lo que exactamente explica esta parábola. En Mateo 25, 14 al 30, la parábola de los dos talentos. Vean lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 14. ¿Ya lo tenemos todos? Sí, perfecto. Vean, versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 50 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondiendo el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he generado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, de eso es lo que trata la parábola. Y esta parábola, hermanos, nos enseña en lo general a esperar la segunda venida del Señor Jesucristo y cómo debemos nosotros, como sus esclavos, ser fructíferos. Eso es lo que enseña esta parábola en general, ¿ok? Esperar la segunda venida del Señor Jesucristo y nosotros como sus siervos, cómo ser fructíferos, ¿ok? Pero hermanos, vamos a analizar con detalle la parábola porque es muy interesante. Observa ahí el versículo 14. El versículo 14 empieza con esta palabra, porque, ¿no? ¿Se dan cuenta ahí en el versículo 14? Dice, porque. Es muy importante esa palabra, hermanos, ya que una parábola
anterior está específicamente en el contexto y ese porque está uniendo esa palabra anterior con esta. Por ejemplo, ahí el versículo 13, que es la parábola de las 10 vírgenes. Versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y aquí enseguida está el porque, y empieza con la parábola de los 2 talentos. Entonces, este porque, hermanos, que vemos en el versículo 14 es muy importante. Y el principio, hermanos, que ambas parábolas enseñan es el mismo. Debes estar listo para la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que ya estudiamos la de las 10 vírgenes? El significado es lo mismo. Estar listo porque el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos, de esta parábola de las 10 vírgenes con la de los talentos? La diferencia, hermanos, es que la parábola de las 10 vírgenes tú debes de estar listo, aunque tarde el Señor. Aunque tarde, tú debes de estar listo. Eso es lo que enseña las 10 vírgenes. Y esta parábola de los talentos enfatiza, hermanos, que debes de estar listo, pero trabajando fielmente para el Señor. ¿Ok? Una, debes de estar listo, aunque tarde, y la otra es, debes de estar listo, pero trabajando para el Señor. ¿Ok? Es por eso que porque es importante. Estamos con la misma idea de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Ok? Una esperando, aunque se tarde, y la otra esperando, pero trabajando. ¿Ok? Por eso porque es importante, porque estamos uniendo esa misma idea. ¿Ok? Vean ahí versículo 14 dice, porque el reino de los cielos, detengámonos ahí tantito, hermanos. La frase de los cielos no se encuentra en los mejores manuscritos. Entonces diría, porque el reino, nada más. ¿Ok? Porque el reino es ¿qué? Es como. Es como. Recuerden, hermanos, es como, eso quiere decir que es algo parecido, ¿ok? Recuerda, una parábola no es algo real. Una parábola es simplemente tomar una escena de la vida cotidiana y usarla para reflejar una verdad. En este caso, una verdad del reino de Dios, el reino de los cielos, ¿ok? Entonces, el reino de los cielos es parecido ¿a qué? ¿A qué se parece? Vean, continúa diciendo, el reino de los cielos se parece a un hombre que yéndose lejos, ¿llamó a quién? A sus siervos. Esa palabra de siervos en griego es doulos, que traduce como esclavos, ¿ok? Siervos es igual a esclavos. Y esta palabra de esclavos, hermanos, o doulos, se utiliza mucho en las parábolas. Mucho. El Señor Jesucristo utiliza esta palabra mucho. Doulos, esclavos. Siempre la utiliza. Y Él ya había enseñado eso con autoridad acerca de los siervos, de los esclavos. En nuestra época, esto sería como el empleado y el jefe. ¿Ok? Un hombre que se fue lejos es el jefe y llamó a sus empleados. ¿Ok? ¿Para qué los llamó? Continúa diciendo ahí el versículo. Y les entregó sus bienes. ¿Ok? El punto aquí, hermanos, es que este hombre se va lejos, se va de viaje. El hombre, ¿quién es aquí? El hombre aquí es el Señor. ¿Ok? Dios. ¿Ok? Que se va al cielo. Después de su resurrección, va a regresar. Pero bueno, el hombre aquí es Dios. Pero nota, los siervos les entrega sus bienes. Este Señor le entrega sus bienes a los siervos, a sus esclavos, los cuales estos esclavos, ¿a quiénes representan? A personas que profesan ser cristianas. Esos son los esclavos, ¿ok? Personas que se profesan ser cristianas, ¿ok? Entonces, tenemos ya ubicados a los personajes. El Señor, el hombre es el Señor, Dios, ¿ok? Los esclavos, personas que profesan ser cristianos. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en mente, vean versículo 15. En el versículo 15 da más detalles. A uno, a un esclavo, dio ¿cuántos? 5 talentos.
y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El Señor, el hombre, se fue lejos. Pero lo que tenemos que preguntar, hermanos, aquí es, ¿qué es esto de los talentos? ¿A qué se refiere con los talentos? ¿De qué está hablando con los talentos? Bueno, aquí es donde muchos malinterpretan el texto, porque muchos piensan que los talentos son talentos naturales, como cantar, como hacer negocios, como cocinar, o como hacer cualquier otra cosa, pero no se refiere a eso, ¿no? Talento es, como dijo mi abuelita, es una medida de moneda, ¿ok? Una medida de peso. Ese es un talento, ¿ok? Una medida de peso. Por ejemplo, ahí en Apocalipsis 16:21, si quieren yo se los leo para no buscarlo, simplemente escuchen. Apocalipsis 16:21 dice, y cayó del cielo sobre los hombres, escuchen, un enorme granizo como el peso de un talento. O sea, un talento es un peso, es una medida de peso. Cayó granizo como el peso de un talento, o sea, cayó un granizo grande, pesado. Es una medida, un talento es una medida de peso, ¿ok? Y si nosotros hacemos la conversión, hermanos, a nuestra medida de peso, un talento equivaldría más o menos a 34 kilos. Eso es lo que valdría un talento, o lo que pesaba, 34 kilos, ¿ok? Entonces, el talento es una medida de peso que se les da a estos siervos. A uno se le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Ahora, ¿un talento de qué? Bueno, de 34 kilos. Solo simplemente multipliquen 34 por 5, 34 por 2 y 34 por 1, ¿no? Y eso es lo que se le dio a cada siervo. Pero observa el versículo 18, lo que dice ahí. Y por eso dije que mi abuelita tenía razón, porque ve el versículo 18, lo que dice. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió ¿qué? El dinero de su señor. No dice fue y escondió el talento, no. Dice fue y escondió el dinero. Entonces, esta frase de dinero se traduce como plata. ¿Ok? Fue y escondió la plata. Entonces, por lo que vemos en la parábola, este señor le dio a sus siervos kilos de plata. Eso es lo que está dando a entender. Kilos y kilos de plata. Les dio mucho dinero, ¿ok? A cada siervo. Kilos de plata. Ahora, esos talentos, ese dinero, esos kilos de plata, ¿qué representan? Bueno, y eso es clave, hermanos, porque esto es lo que se envuelve todo el texto. Es clave. Estos kilos de plata, este dinero representa, escucha, oportunidades de servicio. Eso es lo que están representando, ¿ok? Oportunidades de servicio, obviamente para cristianos profesantes, para hombres que se hacen llamar cristianos, ¿ok? Eso es lo que son los talentos. Aquí, la plata, el dinero. Son oportunidades de servicio, ¿ok? Eso hay que tenerlo en mente porque de ahí se desarrolla toda la parábola, ¿ok? Ahora, observa que cada uno da cantidades diferentes, ¿cierto? 5, 2 y 1. ¿Por qué son diferentes las cantidades? Exactamente, versículo 15. A cada uno conforme a sus capacidades. Dios, en su soberanía, a cada uno le da diferentes capacidades, ¿no es cierto? No todos tenemos las mismas capacidades de manejar el dinero, hablando de la parábola, y esto el Señor lo sabía. El punto, hermanos, es que Dios nos ha hecho a todos de maneras diferentes, no iguales, con capacidades diferentes. Claro, hermanos, que espiritualmente todos somos iguales delante de Dios, ¿no? Pero es obvio que no todos somos iguales en el sentido de nuestras capacidades. Dios nos ha hecho diferentes, ¿ok? Y de acuerdo a esa capacidad que Dios te da, Él nos da diferentes oportunidades de servirle. Esa es la idea, ¿ok? De acuerdo a la capacidad que tú tienes,
Él te da diferentes oportunidades de servirle. Y observa entonces, hermanos, lo que hacen estos 3 esclavos. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue, ¿y qué? Y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. O sea, el que recibió 2 hizo lo mismo que el que recibió 5. Fue, negoció, ganó y duplicó lo que el Señor le había dado, ¿ok? Nota algo, diferentes ganancias, ¿no es cierto? Porque recibieron diferentes cantidades de talento. Pero, hermanos, aquí el punto no es la cantidad, sino aquí el punto es que ellos fueron, negociaron y ganaron. Ese es el punto. Aquí hay una verdad implícita, hermanos. Aquí hay verdades prácticas. Recuerda, ¿qué son los talentos? Oportunidades de servicio, de servir a Dios. ¿Ok? Quizá, hermanos, Dios no te ha dado la capacidad de organizar un evento como alguien que quizás sí en la iglesia. Pero quizás tú tienes la capacidad de servir comida. Quizá Dios no te ha dado la capacidad de aconsejar a alguien como otras personas lo hacen en la iglesia. Pero quizás tú sí tienes la capacidad de dar una palabra de aliento. ¿Pueden ver la diferencia? A uno les da 5, a otros 2. Pero el punto no es la cantidad, sino es la oportunidad que el Señor te da para servirle. ¿Te das cuenta? Quizás tú no sabes barrer, pero a lo mejor sí sabes trapear en la iglesia. ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Cuál es el punto de todo esto, hermanos? El punto de todo esto, escuchen porque es importante, es la fidelidad a Dios. Ese es el punto verdadero, la fidelidad a Dios. Este es el principio central de la parábola. Tú debes de ser fiel en el servicio a Dios, conforme a tu capacidad, por supuesto, pero debes de ser fiel a Dios. ¿Ok? Ahora nota versículo 18. Lo que hizo otro hombre, versículo 18. Pero el que había recibido un talento, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El que tenía 5 y 2, ¿qué hicieron? Negociaron, ¿no? Ganaron y duplicaron. Pero este tercero, ¿qué hizo? Lo ahorró. Lo ahorró. ¿Cómo sabemos que lo ahorró? Bueno, porque con el hecho de cavar, esconder, muestra que lo está ahorrando, no se lo quiere gastar porque, bueno, eso es lo que hacían anteriormente. ¿Querías ahorrar tu dinero? Pues ibas y excavabas y ahí lo dejabas. ¿Ok? Este hombre estaba ahorrando. Pero nota algo, el problema no fue que recibió un talento. Ese no es el problema. El problema es que fue, ¿cómo? Su capacidad. Ajá. No tuvo talento. El problema es que él no fue fiel con lo que se le dio. Eso es el problema. No fue la cantidad, sino su fidelidad. Él no fue fiel, no lo usó como debía. ¿Ok? Tú puedes decir, pero ¿qué tiene de malo ahorrar? Bueno, es que el punto no es ese, el punto no es ahorrar de la parábola. ¿Sí puedes ver el contraste de estos hombres? El de 5 y el de 2 negociaron y ganaron, dieron fruto. Dieron fruto. Estos son cristianos genuinos, porque dieron fruto, sirvieron, y el de 1 no lo hizo, no dio fruto. Entonces, ¿qué es? Un incrédulo, un no cristiano. Y de hecho eso se confirma con el versículo 30, como le dice siervo inútil. Es un siervo inútil que termina en las tinieblas del infierno. ¿Pueden ver la diferencia? O sea, la diferencia no es ganar, la diferencia no es ahorrar, sino realmente lo que importa es la fidelidad a Dios al servicio. ¿Ok? A lo que tú estás haciendo por el Señor, al fruto que estás produciendo tú. Estos 2 hombres producieron fruto y este hombre
no produjo nada de fruto. Algunos podrían decir, bueno, entonces me estás diciendo que aquí se está mostrando la salvación por obras. ¿Se está mostrando aquí la salvación por obras? Sabemos que no. Sabemos que la salvación no es por obra. Vean lo que dice Efesios 2:8 para que vean que no soy mentiroso. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 10. Efesios 2, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Escuchen, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es, ¿qué? Don de Dios. Y escucha versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la salvación es únicamente por medio de la fe, no por obras. Está más que claro, ¿no? Pero vean lo que dice el versículo 10. Es importante el versículo 10. Porque somos, ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nota ahí en el versículo 10 esta palabra somos. Esta palabra de somos está dando a entender que está hablando de los mismos del versículo 8, de los que son salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, recuerden, la salvación es mediante la fe, únicamente en Jesucristo, por gracia. Pero la verdadera fe, ¿qué produce? Produce obras. Obras de una vida transformada. ¿Se dan cuenta? De eso estamos hablando, de obras que reflejan una vida transformada en Cristo Jesús. Aunque sea 5, aunque sea 2, o aunque sea un talento, lo que sea, pero vas a producir algo. Tú vas a producir algo como cristiano. Y de hecho la idea, hermanos, es la misma que la parábola del sembrador. Vean lo que dice esa parábola, Mateo 13, la parábola del sembrador. Quizás ya la han leído porque también es una muy conocida. Pues de hecho todas las parábolas son muy conocidas. Mateo 13, versículo 18 y al 23, vean lo que dice. Mateo 13, versículo 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Escuchen, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y escucha ¿qué? Y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Se dan cuenta? Esto es un paralelo con los talentos, hermanos. No produjeron la misma cantidad porque tenían diferentes capacidades. Y así es, producen frutos, unos por 100, otros por 70 y otros por 30. ¿Se dan cuenta? O lo que sea, pero va a haber fruto. Esa es la idea, hermanos. Va a haber fruto en la vida de un verdadero creyente. ¿Ok? Tú no puedes decir, yo soy cristiano, pero no tengo frutos. No. Un verdadero cristiano tiene frutos, tiene buenas obras en su vida. ¿Ok? Continuando con Mateo 25, vean. Mateo 25, versículo 19.
Mateo 25, versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Nota esa frase, después de mucho tiempo. La idea aquí, hermanos, es que el Señor va a tardar en su primer venida para su segunda. Mejor dicho, va a tener de la primera a la segunda. ¿Ok? Esa es la idea, después de mucho tiempo. Entre la primera y la segunda venida va a pasar mucho tiempo. Pero ¿va a venir a qué? Vean, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esa palabra, hermanos, ahí de arregló, es importante, ya que aquí está traduciendo de la palabra griega, da la idea de comparar cuentas. Vino a comparar cuentas. O sea, el Señor viene a evaluar el manejo del dinero que les dejó. Digamos aquí, hermanos, por así decirlo, que aquí el Señor va a hacer una junta de contabilidad. Va a hacer un análisis financiero de lo que está pasando con su dinero. ¿Ok? Él va a hacer cuentas. Esa es la idea. Vean, versículo 20. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo ¿qué? Otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Vean, no solo le entrega lo que se le dio, sino que le entrega ganancia. Entregó ganancias este hombre. Y ven, nota la respuesta del Señor en el versículo 21. Versículo 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nota cómo repite esa palabra fiel 2 veces. ¿Se dan cuenta? Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. El punto de nuevo es la fidelidad. El punto es que él fue fiel. Él es fiel con lo que Dios le había dado. Y a continuación, hermano, hay unas palabras muy hermosas para todo creyente genuino. Entra en el gozo de tu Señor. Estas palabras son palabras que debe de deleitar nuestro corazón. Entra en el gozo de tu Señor. Si alguien pregunta ¿cómo es el cielo? Simplemente la respuesta sería gozo. Gozo. El cielo es gozo total. Vean lo que dice Apocalipsis 21:4. Sin perder Mateo 25. Apocalipsis 21, versículo 4. ¿Ya lo tenemos? Dice Apocalipsis 21:4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ¿qué? Muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el cielo, hermanos, no habrá nada que cause tristeza. En la actualidad, el pecado trae dolor, ¿no es cierto? Trae sufrimiento. Pero en el cielo se define como gozo total. Eso es el cielo. El cielo es un gozo total. ¿Ok? Ahora, regresando a Mateo 25:22, este hombre que tenía 5 talentos va a ese gozo total. Ahora vean versículo 22, Mateo 25, versículo 22, dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. El que recibió 2 hizo lo mismo que el que recibió 5. Ya lo vimos en el versículo 16 y 17. Fueron, negociaron y ganaron. Y vean las palabras, versículo 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nota que le dice exactamente lo mismo. Aquí no le está diciendo,
Oye, tu compañero generó 5. No, no. Pero observa algo interesante allí en el versículo 23. Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Notas el contraste? Sobre poco has sido fiel, pero yo sobre mucho te pondré. Este era un amo generoso, muy generoso. ¿Por qué? Les dio talentos. 34 kilos por 5, 34 kilos por 2. Les dio mucho en plata. Era muy generoso. Sin embargo, este señor dice, sobre poco, comparado a lo mucho que vas a recibir en términos de gozo en el cielo. ¿Se dan cuenta? Aquí está hablando de las bendiciones que vamos a tener en su gloria. Puedes ser un creyente y sin duda disfrutar de la gracia temporal de Dios en tu vida. Tú como creyente puedes disfrutar de conocer su palabra, ¿no es cierto? De estudiarla, de tener gozo, de caminar en obediencia. Puedes disfrutar también de las oportunidades que Dios te da para servir, para serle fiel. Inunda tu vida con satisfacción, ¿no es cierto? Con gozo. Y cuando estás en el cristianismo, cuando ves la palabra, cuando ves lo que rodea el cristianismo, quizás puedes pensar y decir, no puedo estar más feliz que esto. Porque a mí me agrada Dios. Quiero servirle, quiero entregarme a Dios. Sin embargo, Dios te dice, eso es poco comparado a lo mucho del gozo del cielo. ¿Se dan cuenta? O sea, la felicidad que tú como cristiano tienes aquí por estudiar la palabra es poco con lo mucho que te va a dar en el cielo. Por el gozo total que hay en el cielo. ¿Por qué? Otra vez, en el cielo no hay pecado. No hay pecado. Esto trae un aliento grande a nuestros corazones, ¿no es cierto? Porque estas son verdades profundas. Aquí vamos a sufrir, en el cielo no. Vamos a tener un gozo total. Entonces, el de 5 produjo 5 y el de 2 produjo 2. Observa de nuevo, hermanos, el punto no es la productividad. No. El punto es que ellos son fieles. Fieles. Cada uno fue fiel conforme a su capacidad que el Señor les dio. ¿Ok? Y a los 2 le dijo lo mismo. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Escucha, hermano. Un verdadero cristiano es fiel. Es fiel. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo se ve esa fidelidad en un cristiano fiel? ¿Cómo se ve? ¿Cómo reflejo esa fidelidad a Dios? No en que tengas grandes estudios de la Biblia. No se ve en que tengas los grandes eventos. No se ve cuántas personas le predicas el Evangelio. No se ve en cuántas conferencias o conciertos cristianos asistes. Hablando de los pastores, no se ve cuánta gente hay en su iglesia, ¿no? ¿En qué se ve entonces la fidelidad de un cristiano? Se ve, escucha, en que ese cristiano trabaja diligentemente conforme a su capacidad. Dicho de otra manera, el cristiano hace su máximo esfuerzo para la gloria de Dios, en aquello que Dios le ha encomendado conforme a su capacidad. En eso se mide la fidelidad. Por dar ejemplos para que puedan entender más, quizá tú estás dando un estudio bíblico y en ese estudio bíblico solamente van 3 personas, pero tú te esfuerzas semanalmente por estudiar. Año tras año eres fiel a la palabra de Dios.
Eres fiel a las Escrituras. No importa que sean 3, tú eres fiel, tú te esfuerzas. Bueno, eso es fidelidad. No importan las cantidades, tú eres fiel al Señor. Quizás hay un evento en la iglesia. Tú te preparas con anterioridad, tú arreglas quizás la iglesia, tú haces 1000 cosas para la gloria de Dios dentro de la iglesia porque va a haber un evento, pero quizás tú sabes que en ese evento nada más van a llegar 2 personas. No preparas las cosas un día antes. Tú desde antes lo planeas, te esfuerzas desde antes. Bueno, eso es fidelidad a Dios. Otro ejemplo, quizás a ti te cuesta trabajo evangelizar, porque se te hace difícil evangelizar. Tú solamente presentas el evangelio a 2 personas en el año porque a ti te cuesta trabajo evangelizar. Pero cuando tú evangelizas, cuando tú tienes esa oportunidad, te esfuerzas por hacerlo bien, por mantener la palabra íntegra sin diluirla. Bueno, eso es fidelidad al Señor. En la iglesia hay padres y madres, ¿no es cierto? Allí está su ministerio primordial. Tú tienes una vida que reflejar a tus hijos. Tú tienes una vida que tus hijos vean en obediencia a Dios, en adoración a Dios. Una vida que llene de instrucciones a tus hijos, los evangelizas fielmente. Bueno, eso es fidelidad a Dios. Fidelidad. O probablemente estás en un grupo de oración y te toca dirigir ese grupo de oración. Tú te preparas, tú te santificas, para que cuando llegue el tiempo, oras. Oras sin importar si hay 1 o 2 hermanos o hermanas que te acompañen. Tú oras, te preparas. Eso es fidelidad al Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? No son cantidades, sino es lo que hay en tu corazón, en tu actitud, en tu fidelidad al Señor. El punto es ese, hermanos, la fidelidad. Sea cual sea la oportunidad de servicios que Dios te dé, el punto es la fidelidad. Te esfuerzas para dar lo mejor de acuerdo a las oportunidades que Dios te está dando. ¿Ok? Pueden notar, estos siervos producen lo que Dios les da, ¿no es cierto? Y son fieles con eso. Y Dios los invita a entrar a su gozo. Estos son verdaderos cristianos. Ellos son fieles con lo que Dios les está dando. Obviamente, no todos somos misioneros. No todos estamos capacitados para estar en un ministerio de tiempo completo. Pero eso no importa. A cada uno Dios nos da oportunidades de servicio. ¿Conforme a qué? Conforme a nuestras capacidades. Dios le da a cada uno algo. Y hay que aprovecharlo. Hay que servir al Señor fielmente. Ahora nota el versículo 24, ahí en Mateo 25. Versículo 24 dice: pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Detengamos ahí tantito, hermanos, porque vean, quiero que noten esto, porque es interesante. El que tenía 5 talentos y 2 talentos, le dijeron al Señor: aquí están los talentos, producimos y esto es lo que tenemos. ¿No? Ellos solamente dijeron esto: aquí están las ganancias. Pero llegamos a este hombre de 1 y dice estas palabras, pues raras, ¿no es cierto? Porque él se presenta al Señor y le dice: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. O sea, a ver, siervo, esclavo, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿tú le estás diciendo a tu amo que es duro? ¿Le estás diciendo a tu amo que es cruel? ¿Que cegaba y recogía donde no debía? ¿Donde no le correspondía? O sea, ¿tú estás diciendo que tu Señor es un oportunista? Simplemente está diciendo eso. Señor, yo sabía que eras cruel, áspero y oportunista. Eso es lo que está diciendo este hombre.
Pero ahora, viendo cómo trató a los 3 esclavos desde que les dio los talentos, ¿estas palabras de este esclavo son ciertas? ¿Este señor era cruel, áspero y oportunista? Pues no. Está dando una acusación falsa, ¿no? Este hombre que tenía un talento estaba dando una acusación falsa. Como dice Alma, simplemente son excusas para encubrir que su pereza, su negligencia. Entonces, este esclavo de un talento lo está injuriando. No son palabras verdaderas. Al contrario, este señor fue generoso porque les dio mucha plata, kilos y kilos de dinero. Fue generoso. Este hombre está mintiendo. Pero vean lo que dice el versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Sí, le devolvió el talento, pero ¿cuánto produjo? Nada, 0. Vean, versículo 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Esta palabra de negligente traducido del original es flojo. Que le está diciendo siervo malo y flojo. Aquí hay un contraste tremendo, ¿no es cierto? En el versículo 21 les dice, bien, buenos siervos y fieles, ¿no? Y aquí en el 26 le dice, malo, negligente, y si lees el versículo 30 le dice inútil, siervo inútil. O sea, este es un siervo malo, flojo, inútil. Y continúa diciendo el versículo 26, vean, es importante. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? A ver, aquí el Señor le está diciendo, ¿tienes razón? ¿Soy cruel y oportunista? Vean, le está diciendo el Señor, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Le está dando la razón? No, no. El Señor está usando estas palabras para condenarlo con sus mismas palabras, ¿no? Está hablando sarcásticamente, vaya. En otras palabras le está diciendo, sí, yo soy cruel y oportunista, entonces ¿por qué no produjiste lo que te di? Eso es lo que está haciendo. Está usando sus palabras mismas para condenarlo. ¿Se dan cuenta? Por eso le dice ahí en el versículo 27, por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Se dan cuenta? Este era un siervo inútil, malo, flojo. Y nota lo que hace el Señor con este siervo. Versículo 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. ¿Por qué hizo eso el amo? ¿Por qué quitó los talentos y se los dio al otro? Porque el esclavo de un talento rechazó la oportunidad que Dios le dio. Rechazó la oportunidad que su amo le dio. Y el versículo 29 nos los explica, vean. Vean versículo 29. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. En otras palabras, los que rechazan la oportunidad de servir a Dios, aun si profesan ser cristianos, aferrándose a su pecado y al mundo, terminarán perdiéndolo todo. Y cuando hablamos de todo es todo, incluso su alma. Incluso su alma. Los hombres que rechazan la oportunidad de servir a Dios porque se hicieron llamar cristianos, pero realmente se aferran a su pecado, no son cristianos, lo perderán todo, incluyendo su alma. Vean lo que dice Mateo 16, 24 al 26. Ahí atrásito, Mateo 16, versículo 24. Ajá, 24. Es un pasaje conocido igual.
Vean lo que dice Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. ¿Se dan cuenta? El que quiera aferrarse al mundo, el que quiera aferrarse a su pecado, va a terminar perdiendo su vida. ¿En dónde? En el infierno. En contraste a esto, vean, continúa diciendo: y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. Esto es, hermanos, todo el que lleve su vida con una fe arrepentida, dispuesto a someterse al Señor, perdiendo incluso su vida, si es necesario, Él la va a hallar. De hecho, perdemos realmente la vida cuando seguimos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros voluntariamente decidimos ceder nuestra vida al Señor. Perdemos nuestra vida, pero Él dice: si tú la pierdes por causa de mí, la hallarás. ¿Se dan cuenta? Vean versículo 26, ahí mismo, versículo 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuál es la respuesta? Ninguna. Ninguna. El hombre no aprovecha de nada su vida si se gana el mundo y pierde su alma. Tampoco el hombre puede comprar su alma. Ninguna. Entonces, el que dice ser cristiano y se aferra a su pecado en lugar de servir a Dios, aprovechando las oportunidades que Dios le ha dado para servirle, al final le será quitado todo, hasta su misma alma. Esa es una realidad. El hombre que se hace llamar cristiano y no sirva al Señor va a padecer en el infierno, sin duda alguna. Y vean, regresando a Mateo 25, el versículo 30. Aquí está la terrible condenación, versículo 30 de Mateo 25. Dice: y al siervo inútil. O sea, este siervo inútil representa al incrédulo, al no cristiano, a alguien que dice ser cristiano, pero realmente no lo es. Es un inútil, le dice el Señor. Al siervo inútil. Pero nota algo interesante aquí. Al igual que este esclavo, el incrédulo justifica su pecado, ¿no es cierto? Este esclavo inventa y el incrédulo inventan un concepto de Dios que es falso, ¿no? Lo vimos en el versículo 24. Le estaba injuriando a Dios de que él era malo y que se robaba los terrenos de los demás. Así es el hombre pecador, justifica su pecado. Así son los incrédulos. Algunos dicen: bueno, no creo que acabe en el infierno porque Dios es demasiado bueno para hacer eso. Otros dicen: no puedo dejar mi pecado porque Dios me hizo así. Es culpa de Dios que no puedo dejar mi pecado. Es culpa de Dios que yo sea homosexual. Él me hizo así. Justifican su pecado. Pero realmente, si pones a pensar y analizar esas palabras, simplemente son excusas para rechazar a Dios. Son excusas. Ellos se aferran a su pecado. Ahora, si tú eres así, sí, y sigues así, y no te arrepientes, aunque te digas ser cristiano, vas a terminar en el mismo lugar que este esclavo, inútil. ¿En dónde? Vean, dice el versículo 30, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Esta es una descripción aterradora del infierno, porque aquí está apuntando que no habrá ninguna expresión de bondad de Dios, porque dice tinieblas. ¿Dios qué es? Dios es luz. Dios es luz. ¿Recuerdan lo que decía Juan? Se los leo. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz. Entonces, esto quiere decir que las tinieblas no está Dios. Dios no está en las tinieblas. Por ende, no hay gracia en el infierno. Dios está apartado de ahí.
Dios quita su mano soberana de gracia del infierno. Recuerden, dice las Escrituras, que Dios deja salir su sol sobre malos y buenos, ¿no? Dios da una gracia común al impío, ¿no? ¿Para qué? Para que ese impío disfrute temporalmente lo que Dios le da, salud, ver hermosos paisajes, disfrute de una comida deliciosa, momentos con su familia, etc. Dios hace salir todas esas cosas para malos y buenos. Pero en el infierno se acaba. Cuando llegas al infierno, esto se acaba. Todo es quitado, no habrá nada, cero gracia común. Es más, por decirlo así, ni un miligramo de misericordia habrá en el cielo, en el infierno, perdón. Ni un miligramo de misericordia. No habrá nada en el infierno para el incrédulo. Eso lo hace aterrador, ¿no es cierto? Porque, hermanos, realmente piensa en eso. Todo el sufrimiento que tú has tenido en esta vida es minimizado por la gracia común, ¿no es cierto? La gracia de Dios te sostiene. Tú en tu área de tu vida a lo mejor estás sufriendo o sufres, pero ¿sí o no, hermanos? Dios nos permite comer. ¿Sí o no? Dios nos da bendiciones con nuestra familia. ¿No Dios te da algo que quizás te gusta? Estás sufriendo, sí. A lo mejor no tienes trabajo, pero alguien te invitó a comer ese día. Y quizás ese día hizo lo que a ti te gustaba. Y en medio del sufrimiento estás contento. Por ese taquito que te gusta. Por esa gracia común que Dios te da. Hermanos, esto es cierto. No es algo carnal, no es algo que hemos inventado. Esto no es algo superficial ni banal. Esto pasa en la vida de todas las personas. Y así como de los taquitos podemos dar muchos ejemplos de la gracia común de Dios, ¿no es cierto? Aunque en nuestra vida haya tristeza, haya aflicción. Pero en el infierno no habrá nada de gracia. Eso va a ser quitado. Y lo único que vas a tener es el siguiente verso, lo que dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una expresión que el Señor usa muchas veces, el lloro y el crujir de dientes, que se hace referencia a la falta de esperanza. ¿Okay? Aquí hay un dolor intenso. Un dolor intenso. Aquí no hay esperanza, solo dolor. Y aquí el Señor está volviendo a mostrar que el tormento es eterno. Es real. Y Él lo advierte para que la gente no vaya ahí. Recuerda, en las Escrituras, ¿quién es el mayor predicador del infierno? El Señor Jesús. Estudien los evangelios, estudien las cartas, epístolas, paulinas y las demás cartas generales. Y el que más habla del infierno es el Señor Jesús. Él advierte acerca de un infierno. Es real. Un lugar donde hay lloro y crujir de dientes. Para terminar, hermanos, la pregunta que tenemos que hacer: ¿qué tipo de esclavo eres? ¿Qué tipo de siervo eres? ¿Como el de 2 y 5 talentos o como el de 1 talento? Si tú eres un verdadero cristiano, vas a ser como el de 5 y 2 talentos. Vas a ser bueno, vas a ser fiel. Tú servirás fielmente en las oportunidades que el Señor te dé, conforme a tus capacidades, porque ese es un esclavo fiel. Si haces eso, tú terminarás en el gozo con el Señor. Pero si eres un cristiano falso, aunque Dios te haya dado oportunidades de servir, aunque tú te digas cristiano, vas a ser como este esclavo de 1 talento, con ideas erróneas de quién es Dios. Tú vas a excusarte siempre de tu pecado. Vas a ser malo, flojo, inútil, infiel con las oportunidades de servicio que Dios te brinda. Vas a terminar lejos del Señor en tormento eterno, en el infierno. Hermano, esta parábola
¿A poco no nos lleva a examinar nuestras vidas? Nos lleva a examinar nuestras vidas para asegurarnos si somos cristianos desde el punto de vista de que somos fieles con las oportunidades que el Señor nos da para servirle conforme a nuestras capacidades. Aunque tengamos un talento, no importa, pero tú eres fiel con ese talento. Tú le sirves al Señor con ese talento. Porque si somos cristianos falsos, necesitamos aferrarnos entonces a Cristo para que Él te salve de ese infierno eterno, de ese infierno que mereces. Quizás no sirves en la iglesia, simplemente porque no seas un siervo genuino. Por eso no sirves en la iglesia. Porque tú eres como el esclavo de un talento. Probablemente esa es la razón por la que no sirvas. Ponte a cuentas con el Señor si ese es el caso, para que puedas alcanzar la salvación. Pero si tú eres como los esclavos de 5 y 2 talentos, debes seguir expresando tu amor a Dios mediante su servicio fiel a Él. Sírvele al Señor conforme a la capacidad que Él te da. Aprovecha las oportunidades que Dios te da. Evangeliza, comparte, habla de la palabra de Dios. Sirve en tu iglesia. Si tú no sabes en qué servir, acércate a nosotros. Y sin ninguna duda nosotros podemos guiarte, orientarte. Yo sé, hermanos, ustedes son creyentes genuinos, pero muchas veces no servimos a la iglesia por egoísmo, porque nosotros estamos más preocupados por nuestro trabajo que por la iglesia, o estamos más preocupados por nuestra familia, de manera pecaminosa, claro, que por atender las necesidades de la iglesia. No estoy diciendo, hermanos, que el trabajo y la familia son malos, no. Simplemente estoy diciendo que tomes esas oportunidades que Dios te da para servirle conforme a tu capacidad, para servir a la iglesia. Por eso Dios creó la iglesia, ¿sabían eso? O sea, Dios no creó la iglesia nada más para que vengamos y nos juntemos y estemos escuchando al loco que está hablando enfrente, no. Dios creó la iglesia para servirnos los unos a los otros, para servir a su pueblo. Y si le sirves a su pueblo, le sirves a Él, conforme a tus capacidades. Como decía Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Sé fiel, hermano. Siempre hay necesidad. Pregunta, busca, sirve conforme a tu capacidad, conforme a tus prioridades bíblicas. Y de eso trata esta parábola.